A menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. John Burke. Cuanto más averiguamos sobre la mente, más poder e importancia le damos a nuestro inconsciente. Ya no es la recóndita parte de nuestro yo, sino el veterano y sabio creador de nuestra consciencia. Ya no es el oscuro amo de nuestros sueños, sino el amable y universal encargado de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Eduardo Punset discute con el psicólogo John Burke sobre el nuevo inconsciente y nos revela lo lejos que estamos de conocer las razones de nuestros actos. Está a punto de estallar una revolución, porque es una verdadera revolución, sobre por qué decidimos como decidimos, por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos. Siempre habíamos creído que el inconsciente mandaba para las pequeñas cositas. Si nos deslumbraba la luz, cerrábamos los ojos inconscientemente y poco más. Para las cosas sofisticadas, para las cosas complicadas, había que recurrir a la conciencia. Las decisiones que tomábamos para las cosas importantes eran el resultado de una actitud consciente, no de un inconsciente. Bueno, pues resulta que estábamos equivocados. Da la casualidad de que cosas importantísimas, a niveles del conocimiento muy sofisticados, las tomamos de manera inconsciente, sin saber por qué las tomamos. Nosotros, la gente de a pie, siempre habíamos pensado que el inconsciente era algo muy útil para las cosas pequeñas, pero que para las cosas más complejas era necesaria la conciencia. Ni se nos ocurrió que solamente con el inconsciente pudiéramos llevar a cabo procesos cognitivos complejos. Es realmente una revolución. Y no estoy seguro de que la gente de la calle sea realmente consciente de eso. No creo que lo hayan asumido todavía. Siempre ha imperado la noción de que la conciencia iba primero, de que todo arrancaba en la conciencia y de que las cosas se tenían que hacer con conciencia, deliberadamente. Pero con práctica, tal vez algunas de estas cosas se pueden hacer sin conciencia, como conducir un coche o, en el caso de los tenistas, moverse por la pista sin pensar. Esto es así para cualquier cosa que se haya hecho muchas veces y se domine. Pero, sin embargo, ahora empezamos a entender que en realidad el inconsciente fue lo que surgió primero en el tiempo evolutivo, hace muchos cientos o millones de años, y que la conciencia se desarrolló bastante más tarde en la historia de la evolución. Por tanto, hubo necesariamente muchos sistemas inconscientes útiles y adaptativos que guiaron adaptativamente nuestra conducta y nos permitieron sobrevivir y reproducirnos durante centenares de miles de años. Inconscientemente. Inconscientemente, sin conciencia. La conciencia llegó luego, pero eso no quiere decir que los antiguos sistemas desaparecieran. No se esfumaron y fueron sustituidos por sistemas conscientes, porque la evolución por selección natural no funciona así, sino mediante cambios pequeñísimos que aprovechan siempre que sea posible los sistemas que ya están ahí. Una de las cosas que estamos descubriendo es que incluso en la persecución de objetivos conscientes, las motivaciones, las cosas que uno quiere, las evaluaciones, las preferencias, lo que a uno le gusta o no... Me voy a casar o no me gusta casarme... Eso es. Todas estas cosas se fundamentan y basan en la información del sistema inconsciente. Así que el inconsciente entra en juego y nos influye, y a menudo nos aporta la respuesta a estas preguntas. Incluso cuando creemos que estamos haciendo algo conscientemente con atención y conciencia, en realidad hemos llegado a la respuesta de un modo rápido mucho antes de lo que creemos. Si pensamos en la palabra inconsciente, lo más probable es que lo primero que nos venga a la mente sea Freud y su idea de que existe una parte del cerebro misteriosa y primitiva, ligada con los recuerdos de nuestra infancia.
El inconsciente de Freud causa sueños y traumas y nos hace actuar en contra de nuestros intereses. Visto desde la perspectiva imperante en el siglo XIX, es algo negativo, escondido en las profundidades de nuestra mente, que nos atormenta y acosa. Nada más lejos de la realidad. En el siglo XXI podemos afirmar que Freud estaba totalmente equivocado. El inconsciente no está oculto ni nos acecha para amargarnos la existencia. Más bien todo lo contrario. De hecho, la vida sin él sería casi imposible. Lo encontramos en nuestros actos más cotidianos, desde los automatismos que nos permiten levantarnos por la mañana y vestirnos y caminar, hasta los sentimientos más profundos que nos impulsan a proteger a nuestros seres queridos. Es el conjunto de todos los pensamientos y sentimientos que se gestan en nuestra mente, momento a momento, a los que no podemos acceder. El inconsciente se encarga de ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y a tomar las decisiones que mejor nos convengan. Es una especie de piloto automático en el que podemos confiar, un GPS emocional, una guía de conducta que seguimos sin darnos cuenta de ello. Y al final resulta que la idea que tenemos de nosotros mismos, esa entidad que habitamos cada día y que llamamos yo, nuestra consciencia, no es más que el producto más sofisticado del inconsciente, la última creación de una mente compleja que apenas podemos vislumbrar. Pero entonces, ¿para qué se utiliza la conciencia? Es decir, si pudimos apañárnoslas para avanzar en la evolución durante la mayoría del tiempo, sin conciencia, ¿para qué sirve la conciencia? Oye. Es una pregunta maravillosa. De hecho, la misma con la que empecé hace 30 años. ¿Para qué sirve la conciencia? Porque por aquel entonces se le atribuía a la conciencia el mérito de todo. Se suponía que marcaba la diferencia entre nosotros y el resto de animales, que era la causante de la civilización, que gracias a ella habíamos llegado a la Luna, que era la causa de todo. Pero al demostrar que hay muchas cosas complejas que se pueden realizar inconscientemente, van quedando solamente algunas que son mucho más viables como explicación de lo que hace la conciencia. Ahora se le atribuyen solamente unas pocas cosas, pero son cosas fundamentales, importantísimas. ¿Y cuáles son esas cosas? He aquí lo que se le da mejor a la conciencia, viajar en el tiempo. Gracias a la conciencia, aunque nuestros sistemas inconscientes estén ocupados abordando el presente, el ahora adaptativamente, nuestra mente tiene libertad para retomar el pasado y recordar lo que ha sucedido. O bien desplazarse al futuro y planear lo que haremos mañana, lo que prepararemos para cenar o el lugar al que iremos de vacaciones el sábado que viene. Por eso podemos atravesar la calle o hacer cualquier otra cosa mientras tanto. Así que, como el inconsciente se ocupa tan bien y tan adaptativamente de la situación actual y nos da buenas ideas sobre lo que tenemos que hacer, no tenemos que pensar tanto y tenemos libertad para viajar en el tiempo con la mente. Pero hay que aprender a hacerlo. Vamos, remontarse al pasado o viajar al futuro no es una cosa fácil, ¿no? Es difícil. No, no lo es. Los niños no pueden. ¿Cuándo aprendemos estas cosas? ¿En qué momento? Bueno, hacia los 4 años de edad empieza a surgir esa capacidad. La vemos desarrollarse. En ese punto, uno puede apartarse un poco del presente, dejar de estar condicionado por el ahora y empezar a pensar en el pasado y el futuro, a recordar. A todos nos resulta difícil recordar cosas que nos pasaron antes de los 4 años. Eso es porque no tenemos la habilidad de recordar hasta los 4 años. Si tu mente fuera un ordenador, podrías decir orgulloso que tu inconsciente procesa 11 millones de bits de información a cada segundo que pasa, que llegan a través de tus 5 sentidos, y a partir de estos bits decide qué hacer ante cada situación. Pero tú no te das cuenta de esto, y eso es bueno, porque confiar en tu consciencia para solucionar tus problemas no es la mejor opción. Los científicos han calculado que cuando multiplicas 2 números procesas 12 bits por segundo, y si lees en silencio puedes llegar hasta los 30 bits. No es un dato muy esperanzador. Quizás puedas probar a leer en voz alta. En este caso, alcanzarás los 45 bits por segundo. Tampoco es un resultado excepcional. En conclusión, la capacidad de procesamiento de datos de la consciencia humana tiene un tope máximo de 50 bits en un segundo, lo cual es un resultado ridículo en comparación con esos 11 millones que tu inconsciente gestiona sin que ni te enteres. Y es que, a pesar de que tú crees que sabes mucho, es en realidad el inconsciente el que sabe por ti, y el que decide por ti también. Imagina, por ejemplo, que vas a comprar un apartamento. Lo miras, lo remiras, y en poco rato ya sabes si te gusta o no, si te sientes a gusto en él, si vivirías allí. En realidad, esa sensación tan indefinida es el final de un análisis frenético de datos que tu inconsciente ha llevado a cabo mientras tú comprobabas los acabados y la distribución de las habitaciones.
En 10 minutos de exploración, tu inconsciente ha recibido 6.000 millones de bits de información. Si tuvieses que confiar en tu consciencia, no irías tan rápido. Sabiendo el ritmo al que funciona, deberías dedicarle 4 años de tu vida antes de alcanzar a procesar el número de bits necesario para tomar una decisión. Quería preguntarte algo. Eres psicólogo y realizas muchos experimentos sobre la conciencia y el inconsciente. ¿Te encuentras a menudo con que la persona no sabe o no saben realmente los motivos por los que se comportan de la manera como se comportan? Es una pregunta muy interesante, Eduardo. Me parece que las personas creen saber lo que hacen, pero la mayoría de las veces se equivocan. A menudo se equivocan. Llegamos rápidamente a teorías sobre lo que hacemos. Eso me recuerda a los experimentos de hipnosis que hizo Michael Gazzaniga, el célebre neurocientífico, hace unos 20 años. Por ejemplo, hipnotizaba a alguien y le decía, pongamos que fuera una mujer, cuando cuente 3 y chasquee los dedos te tirarás al suelo y caminarás como un perro. Y contaba 1, 2, 3, ¡chas! Y la mujer ya estaba en el suelo. Inmediatamente, sin embargo, decía, vaya, se me habrá caído un pendiente y por eso estoy aquí. No había elegido estar en el suelo, lo había hecho por sugestión hipnótica, pero una vez se veía a sí misma ahí, buscaba inmediatamente una explicación racional que fuera razonable. Es una pequeña muestra de lo que siempre estamos haciendo. Captamos impulsos que proceden de otro lugar, que guían nuestros actos, pero cuando actuamos siempre tenemos una bonita historia para justificar por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando le dices a alguien, tal vez hayas actuado así porque ha pasado tal y tal cosa en tu entorno. Bueno, cuando le dices eso suele reírse, ¿no? Así es, sí. ¿Podrías darme un ejemplo de esto? ¿De algo en el entorno que te lleve a comportarte de un modo concreto? Sí, sí. En un estudio se lograba que los participantes pensaran en personas importantes para ellos, como su madre, su padre, su pareja, sus hijos. Sabíamos previamente que cuando pensamos en tipos de personas diferentes, se nos activan objetivos en la mente sin que lo sepamos. Por ejemplo, muchos de nosotros, cuando pensamos en nuestros padres, queremos complacerlos, impresionarlos. Queremos que se sientan orgullosos de nosotros. Así que hicimos que los participantes en el experimento pensaran en su madre con preguntas como ¿dónde vive? Háblame de su apartamento. ¿A dónde va a hacer la compra? Con esto, haciéndoles pensar en su madre, les activábamos el objetivo de hacerla sentir orgullosa. Y si luego les pedíamos que hicieran algo, se esforzaban mucho más. Se lo tomaban muy en serio. Es increíble. Mucho más que las demás personas. En cambio, si hacíamos que pensaran en un amigo, normalmente uno quiere ayudar a sus amigos. El objetivo que tenemos respecto a nuestros amigos es ayudarlos. Si les pedíamos a los participantes que pensaran en un amigo con preguntas como ¿dónde vive? ¿Dónde coge el autobús? Y luego les decíamos, perdona, ¿te importaría ayudarme con otro estudio? Tal vez dure otra media hora, porque el estudio lo hacíamos en el aeropuerto. Nos decían que sí o que no, y luego les decíamos, el motivo por el que has accedido es porque antes pensabas en tu amigo. Esta es la teoría. Pero se reían y decían, no, que sepas que el motivo por el que te ayudo es porque estoy aquí sentado en el aeropuerto sin nada que hacer. ¿Por qué no iba a ayudarte? Por supuesto, soy una persona a la que le gusta ayudar, por eso te he echado un cable. El caso es que inmediatamente daban con una historia para explicarlo. Y necesitamos esta especie de narrativa, porque si no, nos acongoja pensar que otras cosas u otras personas controlan lo que hacemos. ¿Es correcto pensar que el nuevo concepto de inconsciente tiene mucho más que ver con el afecto y el control de las cosas que el antiguo concepto de inconsciente? Es una nueva idea. Sí, mucho más, mucho más. Antonio Damasio y otros científicos han destacado la importancia del afecto y de los sentimientos. Damasio fue realmente el primero en decir que los sentimientos son muy importantes a la hora de tomar una decisión o de elegir algo. Nos dan la respuesta correcta. Si sentimos que algo está bien o mal, lo haremos o no. Estos sentimientos vienen de algún lugar. Del inconsciente, de los sistemas que nos dicen si está bien hacer algo o no, como cuando tenemos corazonada sobre lo que estamos a punto de hacer. Esa intuición, esa reacción visceral es producto de los antiguos mecanismos inconscientes. Si hablas de una reacción visceral,
Probablemente lo que quieres decir es que hay una especie de separación entre el acto habitual de pensar conscientemente y los órganos biológicos que nos hacen pensar inconscientemente. Oye, ¿hay de verdad una separación anatómica entre los dos? No, no lo creo. Hasta ahora nadie la ha encontrado, aunque muchos han buscado la base neurológica de la conciencia para saber en qué células o qué neuronas estaba localizada. Pero lo que estamos descubriendo es que hay muchas similitudes entre lo que hacemos inconscientemente y lo que hacemos conscientemente. Es casi como si los procesos conscientes utilizaran los inconscientes, recurrieran al sistema antiguo, y por eso hubiera un parecido tan grande entre ambos. No se trata de la antigua noción freudiana del inconsciente, que hablaba de un sistema totalmente diferente, con sus propias reglas y mecanismos, que interfería con la conciencia. En realidad se trata del mismo cerebro, la misma mente, que normalmente funciona inconscientemente, pero a la que se puede acceder conscientemente para hacer otra cosa distinta a lo habitual. Sin embargo, la parte consciente accede y recurre al antiguo sistema para sus propios objetivos. O sea que estás intentando convencerme de que puedo tener impresiones implícitas que no sean conscientes y que afecten mi actuación consciente, sin embargo. Tú lo has dicho, así es. ¿Y qué hay de nuestro libre albedrío, entonces? La capacidad de obrar por reflexión y elección. La libertad de ser responsable de algo. Quedaría en entredicho esta idea, ¿no?, de la libertad. ¿Lo cuestionaría la libertad? Lo más importante de esta investigación son las implicaciones que tiene para el sistema legal, para la responsabilidad personal, para la moralidad. De hecho, se está generando mucho debate ahora mismo sobre todo este tema entre los expertos, por Internet, en los blogs. ¿Qué repercusión tiene esto sobre la responsabilidad personal? ¿Y hasta qué punto tiene en cuenta el sistema judicial que a veces se trata de cosas que las personas no pretenden hacer o no querrían hacer? Es un asunto muy interesante. Crees que percibes el mundo tal y como es, de forma instantánea y sin esfuerzo. Pero lo cierto es que tus ojos no ven tan bien. En realidad, solo el centro de lo que miras frente a ti puede percibirse nítido y en color. Es tu cerebro inconsciente el que corrige estos defectos del sistema visual. El cerebro sabe que con un movimiento rápido del globo ocular puede llevar los objetos al centro del campo visual, focalizarlos y ver sus partes bien definidas. Como es él quien controla la acción, es capaz de predecir cómo cambiarán tus sensaciones visuales antes de cada movimiento y corregir los errores de la retina. Pero no acaba aquí el papel de tu inconsciente. La imagen del mundo está saltando en tu retina cada vez que cambies la dirección de tu mirada. Si pruebas a mover un ojo con un dedo, comprobarás que tu percepción de la realidad es bastante más inestable de lo que te parece cuando es tu cerebro el que dirige el movimiento. Y es que el cerebro se comporta como un editor de imágenes, dejando solo los planos buenos. Es lo mismo que cuando tomas una bebida con gas. Si no recuerdas que la botella contiene gaseosa, te sorprenderá su particular sensación en tu boca. Sin embargo, si sabes cuál es el contenido, tu cerebro preparará a tu boca para que no reaccione con sorpresa cuando reciba las burbujas de gas. De igual manera, predice y suprime algunas de tus sensaciones cotidianas poco relevantes, como cuando te tocas a ti mismo. Te está haciendo un favor, porque si fueses consciente de tu cuerpo todo el tiempo, te distraerías de otras cosas que requieren de tu atención. Esta es la razón, por ejemplo, de que no puedas hacerte cosquillas. Tu cerebro sabe cómo se moverán los dedos sobre tu piel y, por tanto, puede predecir la respuesta y suprimirla. En cambio, no puede predecir cómo se moverán los dedos de otra persona sobre ti y por eso tu reacción es mucho más intensa cuando te tocan los otros. Tu cerebro inconsciente te prepara para que lo veas y lo sientas así. ¿Qué pasa con eso que nunca creímos que fuera cierto? La publicidad subliminal, la llaman subliminal. Decían que nos mostrarían por la tele algo que no íbamos a ver, pero cuyo mensaje nos instaría de un modo invisible a beber esto, o a hacer aquello, o a tomar un producto y no otro. ¿Qué
creemos ahora sobre lo subliminal? ¿Hemos cambiado nuestra idea? Eso creo, pero cabe decir que no es necesario lo subliminal para lograr que algo influya en la gente sin saberlo. Te daré un ejemplo. Uno de los factores que contribuyen al problema de la obesidad, por lo menos en Estados Unidos, donde verdaderamente es un problema, son los anuncios de alimentos, especialmente para niños. Pero también para adultos. Hicimos un estudio el año pasado que publicamos en verano y que demostraba que ¿qué pasaba si le ponías a la gente un fragmento de una comedia con Jim Carrey, por ejemplo, durante 5 minutos? Y entre medio les ponías anuncios de McDonald's o de comida rápida como si fuera cualquier otro programa de televisión. O bien no ponías anuncios. Les pedimos a la gente que mirara la televisión y les dimos un bol lleno de galletas saladas o de algo para picar. Pues resulta que si había anuncios de comida, comían un 45% más. Eso es muchísimo. Imagina que estás en casa comiendo y mirando la tele. Estos anuncios te hacen comer un 50% más de lo que comerías normalmente, día tras día, día tras día. Y sin ser consciente de ello. Funciona con los niños igual que con los adultos. No tienen ni idea de lo que les hace comer más. Sin embargo, la hamburguesa del McDonald's está ahí. Y se ve perfectamente, no es subliminal. Ni lo son las patatas fritas o lo que sea del anuncio. Está ahí y te lleva a comer más. La gente no lo cree y por tanto no se protege ni defiende contra ello. Así que lo subliminal funciona. Pero tiene un efecto tan débil que ¿quién lo necesita? ¿Para qué? Pudiendo utilizar el efecto grande y fuerte de lo superliminal, que funciona todavía mejor. Y bueno, digamos entonces que ha cambiado el concepto que teníamos de lo subliminal, ¿no? Sí, se ha vuelto mucho más potente, porque abarca todos los efectos de los que no somos conscientes, no solamente los que no podemos ver. John, si estamos tan conectados al mundo exterior, si estamos tan abiertos, ¿tiene sentido seguir hablando sobre las distintas naturalezas del ser humano? Algunas personas, como sabes, especialmente en Occidente, incluso algunos científicos, creen que somos fundamentalmente malos, los humanos, digo. En cambio, otros piensan que somos buenos por naturaleza. ¿Tiene algún sentido este argumento? No se trata de que las personas sean fundamentalmente buenas o malas, sino que la respuesta, y esto lo han estudiado en el departamento de Josh Green en Harvard, es que algunas personas son buenas y otras son malas. Es una idea intrigante y solamente hay un estudio en ese sentido, pero lo que demostró es lo siguiente. Se le daba a las personas la oportunidad de hacer trampas para ganar dinero sin posibilidad de que las atraparan. Los participantes obtenían dinero si acertaban en el juego de cara o cruz, pero se les pedía que tras ver el resultado ellos mismos dijeran si lo habían adivinado o no. En caso afirmativo conseguían el dinero. Un 50% tenía razón, eran personas sinceras que decían la verdad. El 50% había acertado, pero había otras personas que decían haber acertado el 90 o el 95%, y eso no es posible. Así que algunos estaban mintiendo, pero eran personas diferentes. Y se demostró que a una persona deshonesta le resultaba difícil ser sincera, le costaba más, midieron lo que sucedía en su cerebro, mientras que a las personas honradas les costaba más esfuerzo hacer algo deshonesto. Por tanto, se llegó a la conclusión de que no es que todo el mundo sea honesto y tenga dificultades para ser deshonesto, ni que todo el mundo sea deshonesto y le cueste ser honesto, sino que en realidad algunas personas son honestas por naturaleza y otras son deshonestas. Los que después de ver este programa pensaran que habrían salido de dudas sobre cuestiones importantísimas que la humanidad ha discutido durante miles de años. ¿Somos fundamentalmente buenos o somos fundamentalmente malos? Bueno, seguirán con las dudas, porque los últimos experimentos no están dando la razón a nadie y dicen que depende. Unos son buenos y otros son malos. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que nos quedamos con la impresión de que tenemos que echar a la papelera la vieja concepción del inconsciente. Parece que el inconsciente lo hace casi todo. Increíble, ¿no? Pero es así. Una de las funciones de la consciencia es seleccionar comportamientos que puedan automatizarse y volverse inconscientes. John Bargh.